Esta es la historia de la hermana Camila, una mujer cuya fe silenciosa fue públicamente aplastada bajo los reflectores de uno de los restaurantes más caros del mundo. Aquella noche, ante la élite de la ciudad, el famoso chef Miguel Martel señaló la olla de sopa que ella había traído con tanto cariño, la misma sopa que alimentaba a los hambrientos en su convento, y declaró con un asco que congeló el salón: «Hermana, agradezco el gesto, pero esto es un templo de la gastronomía, no una cola de comedor social. No podemos servir esto». La palabra «esto» resonó como una sentencia, un desprecio que no apuntaba solo a la comida, sino al alma de quien la hizo. Fue un acto de crueldad disfrazado de sofisticación. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o menospreciado por tus creencias más profundas? Antes de contarte cómo la fe de la hermana Camila y su humilde sopa silenciaron a todo un restaurante y transformaron para siempre la vida del hombre que la humilló, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que ridiculizó tiene una fuerza que él no puede explicar. El conflicto comenzó en el momento en que la hermana Camila pisó el orbedor. El aire era enrarecido, pesado con el olor a trufas y la arrogancia de los que allí se encontraban. Ella, con su hábito simple y su sonrisa serena, era una disonancia viva en medio del brillo del cristal y del acero pulido. Los invitados vestidos con sedas y trajes a medida la miraban de reojo, susurrando detrás de copas de champán. Para ellos ella era una pieza de caridad pintoresca, una reliquia de un mundo que creían haber superado. La olla de aluminio que sostenía, todavía tibia, parecía un objeto alienígena en aquel universo de perfección calculada y fría. Había sido invitada a aquel evento de caridad como un gesto simbólico, una forma de que el restaurante mostrara que se preocupaba por la comunidad. Pero la realidad de la invitación era cruelmente diferente. La hermana Camila no fue llamada para ser honrada, sino para servir de contraste, para que la generosidad de los ricos pareciera aún mayor al lado de su pobreza visible. Sentía las miradas, la condescendencia disfrazada de cortesía. Cada sonrisa forzada era como una pequeña punzada en su dignidad, pero se mantenía firme, recordando el propósito que la había llevado hasta allí: representar a aquellos que no tenían voz ni lugar en aquellas mesas opulentas. El chef Miguel Martel era el director de aquella sinfonía de soberbia. Se movía por el salón no como un anfitrión, sino como un monarca inspeccionando sus dominios. Sus ojos, afilados y críticos, pasaban por cada detalle, evaluándolo todo y a todos. Cuando su mirada finalmente se posó en la hermana Camila y su olla, su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y desprecio. Se detuvo, cruzó los brazos y la observó durante un largo instante, como un biólogo que estudia una especie inferior. El silencio que se instaló a su alrededor era tenso y todos los invitados se giraron, anticipando el espectáculo de la humillación que estaba por venir. Se acercó lentamente, sus caros zapatos produciendo un sonido casi imperceptible sobre el mármol pulido. A cada paso, la tensión en el salón aumentaba. La hermana Camila sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, pero no retrocedió. En lugar de eso, levantó la barbilla sutilmente, su mirada encontrándose con la del chef con una calma que pareció irritarlo aún más. Podía ver en sus ojos un vacío, un hambre que ninguno de sus platos premiados jamás podría saciar. Era la pobreza del alma, la más triste de todas, y en ese momento sintió por él una compasión profunda y dolorosa, la misma que sentía por los hombres y mujeres que acogía en su refugio. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz cortante, aunque lo suficientemente baja como para que solo los más cercanos oyeran. No esperó una respuesta. Se inclinó sobre la olla, levantó la tapa y aspiró el aroma de las verduras sencillas con una mueca teatral. El olor honesto de zanahoria, patata y hierbas frescas pareció ofenderlo personalmente. Aquel era el olor de la comida de verdad, de la nutrición que sustentaba la vida, pero para él era el olor del fracaso, de la ausencia de arte, de la falta de complejidad. Se enderezó y con una sonrisa de escarnio se dirigió no a ella, sino a su público de admiradores. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se convertirían en el epicentro de aquella noche. «Hermana, agradezco el gesto, pero esto es un templo de la gastronomía, no una cola de comedor social. No podemos servir esto». La pausa antes de la palabra «esto» fue calculada, cruel, diseñada para maximizar la humillación. Risitas ahogadas se extendieron por el salón. Algunos invitados desviaron la mirada, avergonzados, pero la mayoría sonrió, cómplice de aquella demostración de poder. Para ellos, el chef solo estaba defendiendo el estándar de excelencia que lo había hecho famoso. No vieron la maldad en el acto, solo la afirmación de su propio estatus exclusivo.
La hermana Camila sintió el impacto de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. Por un instante le faltó el aire. La humillación era pública, innegable y profunda. No era sobre ella, sino sobre todo lo que representaba. El servicio, la humildad, la fe en un Dios que se manifestaba en la simplicidad. Sus hombros cayeron por una fracción de segundo, el peso de aquel desprecio colectivo amenazando con doblegarla. Recordó las manos callosas de las otras monjas, el trabajo arduo para mantener la cocina comunitaria funcionando, el rostro agradecido de un hombre que no había comido nada caliente en días. Aquella sopa era sagrada, pero entonces algo dentro de ella se alzó. Una fuerza tranquila e inquebrantable que venía de un lugar mucho más profundo que el orgullo herido. Miró directamente a los ojos de Miguel y la serenidad en su rostro era tan intensa que lo desconcertó. No había ira, ni lágrimas, ni vergüenza. Solo había una tristeza compasiva. Le ofreció una sonrisa leve, casi imperceptible, y su voz, cuando habló, fue firme y clara, cortando el tenso silencio del salón. «Chef», dijo ella, «esta sopa tiene el ingrediente más raro de todos, la oración, que pueda alimentar a quien realmente lo necesita». Su respuesta fue como una piedra arrojada a un lago de aguas tranquilas. El silencio que siguió fue diferente, pesado con una admiración reacia y una vergüenza profunda. El chef, que esperaba una retirada llorosa, se quedó sin palabras. Su arrogancia había sido recibida no con sumisión, sino con una bendición. Se vio desarmado, expuesto en su propia pequeñez. En ese momento un joven camarero, de nombre Lucas, que observaba la escena desde lejos con el corazón encogido, tomó una decisión. Movido por un impulso de decencia, discretamente tomó un pequeño recipiente y antes de que la olla fuera llevada para ser desechada, guardó un poco de aquella sopa humillada. El chef Miguel se quedó paralizado por un instante, el rostro una mezcla de furia y confusión. La dignidad de aquella mujer era una ofensa mayor que la propia sopa. Recompuso la compostura, forzando una sonrisa condescendiente, y con un gesto brusco llamó a 2 de sus empleados. «Llévense esto de aquí, ahora», ordenó la voz baja y cargada de veneno. No volvió a mirar a la hermana Camila, tratándola como si ya no existiera. El zumbido de las conversaciones regresó al salón, pero de forma artificial, forzada. El brillo de la noche había sido manchado por una verdad incómoda, y todos allí, incluso los más cínicos, sintieron el peso de lo que había sucedido. La humillación no fue de la monja, fue del hombre que intentó humillarla. La hermana Camila no esperó a que la despidieran. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con la misma serenidad con la que había entrado. Su paso era lento pero firme. No había prisa ni vergüenza. No miró hacia atrás. Mientras atravesaba el salón, un pasillo de silencio se abrió a su paso. Las miradas que antes eran de desdén, ahora eran de un respeto reacio, quizás incluso de una pizca de vergüenza. Su salida fue más elocuente que cualquier palabra de protesta. Dejó atrás no solo la olla vacía, sino la imagen indeleble de su fuerza silenciosa, una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los que presenciaron la escena, especialmente en la del chef Miguel. Él intentó rescatar la noche, circulando entre las mesas con una dosis extra de encanto forzado, haciendo bromas sobre la pureza de los ingredientes y la complejidad de sus platos, un claro intento de borrar el incidente. Pero algo se había roto. La atmósfera de perfección impecable del Orbe d'Or tenía una grieta. El chef sonreía, pero sus ojos estaban distantes. La calma de aquella monja lo atormentaba. Él, un hombre acostumbrado a quebrar la confianza de chefs rivales y a hacer temblar a los críticos, había sido neutralizado por la simplicidad de una mujer que no tenía nada que perder. Una incomodidad que no podía nombrar comenzó a instalarse en su pecho, un presentimiento frío en medio del calor del salón. Los días que siguieron fueron una inmersión en una realidad muy diferente a la de aquella noche. Lejos del brillo de su imperio culinario, la vida de Miguel era un santuario de desesperación silenciosa. Su hijo de 8 años, Leo, era la pieza central de su mundo, y ese mundo se estaba desmoronando. En casa, el chef genial era solo un padre aterrorizado. Las paredes de su apartamento moderno y minimalista, que antes representaban su gusto refinado, ahora parecían las paredes de una celda, aprisionando su impotencia. Él, que conseguía transformar cualquier ingrediente en una obra de arte, era incapaz de convencer a su propio hijo de que probara una sola cucharada de cualquier plato que preparaba. Leo sufría de una enfermedad autoinmune rara y cruel. Su pequeño cuerpo libraba una guerra contra sí mismo, y su sistema digestivo rechazaba casi todo. Estaba pálido, débil, y el brillo infantil de sus ojos había sido reemplazado por una apatía dolorosa.
Miguel había movilizado a los mejores especialistas de Europa, gastado una fortuna en tratamientos experimentales y usado todo su conocimiento para crear caldos nutritivos y purés delicados. Nada funcionaba. La enfermedad era más obstinada que su talento, más fuerte que su voluntad. La ironía era abrumadora. El hombre que alimentaba a los ricos y poderosos del mundo no podía alimentar a su propio hijo. Una tarde lluviosa, mientras observaba a Leo dormir un sueño agitado, la imagen de la hermana Camila volvió a su mente con una claridad aterradora. Vio su rostro sereno, sus ojos que no juzgaban, sino que parecían ver a través de él. La frase de ella resonó en su cabeza: que pueda alimentar a quien realmente lo necesita. Sacudió la cabeza irritado consigo mismo. ¡Qué pensamiento ridículo! Una superstición primitiva. Él era un hombre de ciencia, de técnica, de razón. La fe era un consuelo para los débiles, y aquella sopa era solo agua con verduras cocidas. Aún así, el recuerdo persistía, una espina en su conciencia. La crisis alcanzó su punto álgido una semana después del evento. Leo empeoró drásticamente. Una fiebre alta lo consumía y no había comido absolutamente nada en casi 2 días. Estaba deshidratado y los médicos por teléfono hablaron de una nueva hospitalización, sin promesas de mejora. Miguel se sentó a la posición allí, lado de la cama de su hijo, sosteniendo su manita caliente y frágil. Toda su arrogancia, toda su fama, todo su dinero se disolvieron en aquella habitación silenciosa, dejando atrás solo a un padre roto, agotado y aterrorizado. Miró el rostro dormido de Leo, y por primera vez en su vida adulta se sintió completa y absolutamente derrotado. Fue en ese momento de desesperación absoluta que sonó el timbre. Era Lucas, el joven camarero de su restaurante. Vivía en el mismo barrio, y sabiendo de la enfermedad de Leo, había venido a traer unos cómics para el niño. Lucas entró con la mirada llena de preocupación y vio la escena. El gran chef Martel, desaliñado, con ojeras profundas, pareciendo una sombra de sí mismo. El corazón del joven se encogió. Dudó, mordiéndose el labio, librando una batalla interna. Lo que estaba a punto de hacer era una locura, una insubordinación que podría costarle el empleo. Pero al mirar al pequeño Leo, la decisión fue tomada. Con las manos temblorosas, Lucas sacó de su mochila un modesto recipiente de plástico. Lo colocó sobre la mesa de centro, el suave sonido del plástico contra el cristal resonando en el silencio del apartamento. Miguel levantó los ojos sin entender. «Chef, lo siento», balbuceó el muchacho. «Sé que esto es una locura y puede despedirme si quiere, pero guardé un poco de la sopa de la monja». La declaración quedó flotando en el aire, absurda y surrealista. Miguel miró el recipiente como si fuera un veneno. El recuerdo de la humillación de su propio desprecio volvió con toda su fuerza. La primera reacción de Miguel fue una oleada de furia. La audacia de ese chico, traer esa cosa a su casa, como si fuera algún tipo de remedio mágico. Abrió la boca para gritar, para expulsarlo, para aplastarlo con el peso de su autoridad. Pero las palabras no salieron. Sus ojos se movieron del recipiente al rostro pálido de su hijo. Desesperación. Era todo lo que quedaba. Había intentado la ciencia. Había intentado el arte. Había intentado la lógica. Y había fracasado en todo. ¿Qué más tenía que perder? En un gesto de rendición total, se levantó, tomó el recipiente y, sin decir una palabra, caminó hacia la cocina. En la cocina, que más parecía un laboratorio de acero inoxidable, Miguel miró el recipiente en sus manos. Era el símbolo de su derrota, el testimonio de su arrogancia. Abrir esa tapa era admitir que ya no tenía respuestas, que su mundo de complejidad y perfección técnica se había agotado. Con un suspiro que cargaba el peso de semanas de angustia, abrió el bote. El aroma que se desprendió no era sofisticado ni exótico. Era el olor simple y honesto a hogar, a cuidado, a algo fundamentalmente bueno. Era el olor de la sopa de su propia infancia, un tiempo antes de que la ambición y el orgullo envenenaran su alma. El recuerdo lo golpeó con una fuerza inesperada, casi derribándolo. Puso el contenido en una pequeña olla de cobre, una de sus favoritas, y la calentó a fuego bajo. Mientras removía lentamente, observando los trozos rústicos de zanahoria y patata flotar en el caldo dorado, se sentía un impostor en su propia cocina. Cada utensilio, cada aparato de última generación a su alrededor parecía burlarse de él. Él, que deconstruía alimentos en espumas y esferas, estaba allí, calentando una sopa de verduras. La sopa de la monja, la sopa de pobres. La ironía era tan amarga que casi se rió, pero no había humor en su corazón.
Solo un vacío inmenso y una chispa minúscula y, desesperada de esperanza. Cuando la sopa estuvo caliente, la puso en un cuenco de porcelana fina, un contraste bizarro entre el recipiente lujoso y el contenido humilde. Volvió a la habitación y encontró a Leo despierto, con los ojos grandes y febriles fijos en el techo. «Hijo», dijo Miguel con voz suave, con un nudo en la garganta. «Te he traído algo. Solo una cucharada. Por favor». Leo giró la cabeza lentamente con la misma mirada desinteresada de siempre. Ya había visto esa escena docenas de veces, su padre ofreciendo alguna creación nueva, con la misma súplica en los ojos. Se preparó para negarse, como siempre hacía, pero entonces algo diferente sucedió. Un aroma sutil llegó a su nariz. No era el olor clínico de los caldos de hospital, ni la intensidad de las especias exóticas que su padre solía usar. Era algo diferente, sencillo, reconfortante. El niño frunció el ceño, curioso. Miguel, al percibir el cambio mínimo en su expresión, acercó la cuchara a sus labios. No insistió, no, suplicó. Solo esperó con el corazón latiendo descontroladamente en el pecho. El mundo entero pareció encogerse y reducirse a ese momento, a esa cuchara de sopa suspendida en el aire entre la esperanza y la resignación. Leo abrió la boca, un movimiento casi imperceptible, y aceptó la cuchara. Miguel contuvo la respiración. Observó a su hijo tragar, esperando la mueca de asco, el rechazo, el llanto, pero nada de eso ocurrió. Leo solo lo miró fijamente durante un largo segundo y entonces, en un susurro casi inaudible, dijo una palabra que su padre no oía desde hacía meses. Más. La palabra fue como un trueno en el silencio del apartamento. Miguel sintió las lágrimas calientes brotar en sus ojos, pero las contuvo. Temblando, tomó otra cucharada y luego otra. El niño comió. Se comió toda la sopa, hasta la última gota. Después de terminar, Leo miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo, un atisbo de sonrisa tocó sus labios pálidos. Se acurrucó en las almohadas y en pocos minutos se durmió. Pero esta vez era un sueño tranquilo, profundo, el sueño de un cuerpo que finalmente había recibido algo que reconocía como alimento. Miguel se quedó allí, de pie junto a la cama, con el cuenco vacío en las manos, temblando incontrolablemente. No fue un milagro espectacular, con luces y ángeles. Fue algo mucho más profundo y real. Fue el milagro silencioso de la simplicidad, del amor y quizás de una oración contenida en un caldo de verduras. A la mañana siguiente, lo primero que Miguel notó fue el silencio. El sonido débil y constante del gemido febril de Leo había desaparecido. Corrió a la habitación y encontró a su hijo sentado en la cama mirando un libro de ilustraciones. La fiebre había cedido. Un poco de color, un tono rosado casi imperceptible, había regresado a sus mejillas. Cuando Leo lo vio, sonrió de verdad y preguntó: «Papá, ¿hay más de esa sopa?». En ese momento el gran chef Miguel Martel se derrumbó. Cayó de rodillas al lado de la cama de su hijo y lloró. Lloró por su arrogancia, por su ceguera y por la gratitud abrumadora que lo inundaba. Sabía lo que tenía que hacer. No era una cuestión de elección, sino de una necesidad visceral. Una urgencia que venía del alma. Dejó a Lucas cuidando de Leo, tomó las llaves del coche y condujo, sin pensar, por las calles de la ciudad. No fue a su restaurante, no llamó a ninguno de sus contactos influyentes. Condujo hacia la parte más antigua y olvidada de la ciudad, a un lugar que nunca imaginó que pisaría: el convento. La fachada del edificio era sencilla, desgastada por el tiempo, con una pequeña puerta de hierro que crujía al abrirse. Encontró a la hermana Camila en el jardín trasero, de rodillas en la tierra, cuidando una hilera de tomateras. Sus manos, arrugadas y sucias de tierra, parecían más nobles que las manos de cualquier cirujano o artista que hubiera conocido. Ella lo oyó acercarse y se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Lo miró sin sorpresa, como si lo estuviera esperando. Sus ojos no contenían triunfo ni acusación. Solo había la misma compasión serena que había visto en el restaurante, una compasión que ahora lo quebraba por dentro. Intentó hablar, pero las palabras no salían. La arrogancia que había sido su armadura durante toda la vida se había hecho añicos, dejándolo desnudo y vulnerable. Ante aquella mujer sencilla, con la tierra bajo las uñas y la paz en la mirada, Miguel, el titán de la gastronomía mundial, hizo lo único que podía: hacer. Cayó de rodillas en la tierra húmeda del jardín, inclinó la cabeza y con la voz entrecortada por los sollozos imploró: «Perdóneme, hermana. Por favor, perdóneme. Mi hijo está enfermo. Necesita su sopa. Por favor,
Necesito más de su sopa. La hermana Camila miró a aquel hombre arrodillado frente a ella, un gigante desmoronado en la humilde tierra de su jardín. No había satisfacción en su caída, solo una profunda tristeza por el dolor que lo había llevado hasta allí. Extendió la mano, no para ayudarlo a levantarse, sino para tocar su hombro en un gesto de consuelo. «Levántese, hijo mío», dijo ella con la voz suave como el susurro de las hojas. «La sopa no es mía, viene de Dios a través de manos dispuestas. Venga, entre. Siempre hay sopa para quien tiene hambre». La simplicidad de aquellas palabras era más poderosa que cualquier sermón, más reconfortante que cualquier absolución formal. Miguel la siguió hasta la cocina del convento. El contraste con su propio espacio de trabajo era abismal. Aquí no había acero inoxidable reluciente ni equipos de última generación. Había ollas de aluminio abolladas por el uso, una gran mesa de madera gastada en el centro y el olor reconfortante a pan horneándose. Era una cocina que respiraba vida, calor y comunidad. Otras monjas trabajaban en silencio, moviéndose con una eficiencia tranquila. Ninguna de ellas lo miró con curiosidad o juicio. Simplemente le ofrecieron un vaso de agua y una sonrisa amable, como harían con cualquier extraño que llamara a su puerta. Mientras la hermana Camila llenaba un gran recipiente con la sopa recién hecha, Miguel observaba, fascinado. Él, que medía los ingredientes con una precisión de miligramos, la veía añadir verduras cortadas de forma rústica, un puñado de hierbas recogidas del jardín, sin medir, sin pesar. Su método era guiado por la intuición, por la experiencia, por algo que solo podía describir como amor. Se dio cuenta de que el ingrediente secreto no era la oración, como un encantamiento místico, sino la intención pura detrás del acto, el deseo de nutrir, de curar, de consolar. Era un concepto tan simple y, sin embargo, lo había olvidado por completo en su búsqueda de la perfección técnica. Con la sopa en las manos, regresó a casa como un hombre transformado. Durante las semanas siguientes, la sopa de la hermana Camila se convirtió en el único alimento que Leo comía, y cada día el niño se hacía más fuerte. El color volvió permanentemente a sus mejillas, ganó peso, y lo más importante, la alegría volvió a sus ojos. Los médicos estaban perplejos. Realizaron nuevos exámenes y constataron que la inflamación en su sistema había disminuido drásticamente. Lo llamaron remisión espontánea, una anomalía médica que no podían explicar. Pero Miguel sabía, no era una anomalía, era providencia, era la humildad en forma de caldo. La transformación de Miguel fue tan profunda como la recuperación de su hijo. Empezó a visitar el convento regularmente, ya no como un suplicante, sino como un ayudante. Cambió su filipina de chef por un delantal sencillo y pasaba las mañanas pelando patatas, cortando cebollas y aprendiendo de las monjas. Al principio ellas se mostraron aprensivas, pero pronto se dieron cuenta de que su presencia era genuina. Él no intentaba imponer sus técnicas. Observaba, aprendía y absorbía la sabiduría de aquella cocina, una sabiduría que no estaba en los libros de cocina, sino en el corazón de quien sirve. La noticia, inevitablemente, se extendió. Al principio, como un rumor susurrado en los círculos de la alta sociedad. El gran chef Martel, cocinando en un comedor social de un convento, parecía absurdo, pero entonces la historia completa salió a la luz, no por chismes, sino por el propio Miguel. En una entrevista para la revista de gastronomía más prestigiosa del país, lo contó todo: la humillación pública, la enfermedad de su hijo, la sopa de la monja, su desesperación y su redención. No escatimó detalles de su propia arrogancia. Fue una confesión pública que conmocionó al mundo de la gastronomía y a la élite de la ciudad. Lord Bedore cambió. El ambiente frío y pretencioso dio paso a una calidez que nadie esperaba. Y en el centro de su menú degustación, entre platos de langosta y foie gras, apareció un nuevo artículo, presentado en el más simple de los cuencos de cerámica: sopa de la hermana Camila. El precio era simbólico, y el menú informaba que el 100% de las ganancias de ese plato se destinarían al convento y su cocina comunitaria. El plato más humilde del restaurante se convirtió en el más solicitado, un símbolo de que la verdadera nutrición trasciende la técnica y el lujo. El restaurante, que antes era un templo de la soberbia, se convirtió en el mayor benefactor del convento. Con los fondos recaudados y la influencia de Miguel, la cocina comunitaria fue ampliada, capaz de alimentar al doble de personas. Organizó eventos de caridad, involucró a otros chefs y usó su plataforma ya no para autopromocionarse, sino para servir a la causa que lo había rescatado. Descubrió que la alegría de alimentar a un hambriento era infinitamente mayor que la de recibir la tercera estrella Michelin. Su cocina ganó una nueva dimensión,
una profundidad que nunca antes había alcanzado. La hermana Camila nunca buscó el reconocimiento, pero éste la encontró. Continuó su vida sencilla en el convento, cuidando de su jardín y de su comunidad. Pero ahora, cuando caminaba por la ciudad, la gente la miraba de forma diferente. No con lástima o condescendencia, sino con un profundo respeto. Se convirtió en un símbolo silencioso de la fuerza que reside en la fe y la humildad, una prueba viva de que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se da. Su respuesta a la humillación no fue la venganza, sino la gracia, y esa gracia había transformado el mundo a su alrededor. La historia de Miguel y Leo se convirtió en una leyenda local, un cuento moderno sobre el orgullo y la redención. Mostró a una ciudad obsesionada con el estatus que la vulnerabilidad podía ser una fuerza y que un acto de bondad, por más simple que pareciera, podía contener el poder de un milagro. El escepticismo de la élite fue silenciado por la evidencia innegable de un niño curado y un hombre transformado. La fe de la monja, antes ridiculizada como una superstición primitiva, fue validada de la manera más concreta e irrefutable posible. La relación entre Miguel y la hermana Camila floreció en una amistad improbable. Él la veía como su mentora espiritual y ella lo veía como un hijo que había encontrado el camino de regreso a casa. Frecuentemente llevaba a Leo, ahora un niño vibrante y saludable, a visitar el convento. Al niño le encantaba ayudar en la cocina, especialmente a hacer su sopa, y su risa resonaba por los pasillos antiguos, un sonido de pura alegría y gratitud. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro del propio Miguel. Continuó, siendo un chef brillante, pero su motivación había cambiado. Ya no cocinaba para impresionar, sino para conectar. Sus platos, aunque todavía técnicamente perfectos, ahora contenían algo que antes faltaba: alma. Aprendió que la complejidad vacía es solo ruido, y que la verdadera genialidad reside en la capacidad de tocar el corazón humano a través de la simplicidad. La olla de aluminio que mandó retirar con tanto desdén de su restaurante fue, simbólicamente, el instrumento de su salvación. La sopa que llamó esto fue lo único que pudo lograr lo que su ciencia y su arte no pudieron. Comprendió que al burlarse de la fe de aquella monja, se estaba burlando de una fuerza que no comprendía. Una fuerza que se manifestaba no en grandes catedrales, sino en un caldo caliente ofrecido con amor. Aquel día, en el jardín del convento, el chef más arrogante del mundo descubrió que la verdadera alta gastronomía no estaba en sus creaciones complejas, sino en la simplicidad de una sopa hecha con el ingrediente que había olvidado: el alma. Y esa lección, aprendida de rodillas en la tierra, lo alimentó por el resto de su vida de una forma que ninguna estrella Michelin jamás podría. La vida, con su ironía divina, le había pasado factura a su arrogancia, pero en lugar de castigo le ofreció la gracia de la redención. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, por favor comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.